Durante años nadie quiso hablar de esto abiertamente. Algunos colegas me dijeron que era mejor callarlo, que ciertos temas solo traen problemas y que revelar información incómoda podría traerme consecuencias. Pero cuando uno trabaja con personas reales, con familias que llegan desesperadas buscando respuestas, cuando ves de cerca lo que significa perder a alguien por culpa de esa enfermedad silenciosa y devastadora, entiendes que callar no es una opción. Por eso hoy decidí contártelo. Aunque a muchos no les guste. Existen frutas tan poderosas que han demostrado tener un impacto real en la forma en que tu cuerpo combate células dañadas y procesos inflamatorios que pueden alimentar el cáncer. Pero casi nadie quiere que lo sepas porque cuando las personas descubren herramientas simples, naturales y accesibles, dejan de depender de productos costosos y tratamientos innecesarios. Yo he visto cómo una persona común, con hábitos sencillos, puede transformar su salud desde adentro con algo tan básico como un alimento. Charlie Decano, un especialista con décadas ayudando a adultos mayores a recuperar energía, vitalidad y claridad mental, siempre me decía que el cuerpo envejecido tiene una capacidad sorprendente para regenerarse cuando le damos lo correcto. Con el cerebro ocurre, pero también con el sistema inmunológico y con los tejidos que se desgastan o se inflaman. Y si algo se repite en su consulta es que las personas subestiman el poder de lo natural. Creen que lo que se vende en una caja es más fuerte que lo que crece en un árbol, que una pastilla tiene más potencia que una fruta fresca y que prevenir una enfermedad tan seria requiere cosas complicadas. Cuando muchas veces los primeros pasos son increíblemente simples. Antes de contarte cuáles son estas frutas, quiero que entiendas algo fundamental. El cáncer no aparece de la noche a la mañana, ni es un enemigo que surge sin aviso. Es un proceso lento, silencioso, que se alimenta de inflamación acumulada, estrés oxidativo y un sistema inmune agotado. Cada día tus células se dañan, se reparan y se renuevan. Y cuando ese sistema falla, empiezan los problemas. Lo interesante es que ciertos alimentos contienen moléculas que actúan justamente sobre esos tres puntos críticos, como si estuvieran diseñados para reforzar tus defensas naturales. Pero en lugar de promover estas herramientas, lo que recibimos es miedo, confusión y silencios. Y ese silencio, créeme, ha costado vidas en más de una ocasión. Personas influyentes me dijeron que este tipo de información es peligrosa porque la gente puede malinterpretarla. Lo que realmente querían decir es que no conviene que tú descubras el poder que tienes sobre tu propia salud. Porque cuando una persona se da cuenta de que un alimento puede mejorar la oxigenación celular, reducir inflamación profunda o frenar la proliferación de células dañadas, algo dentro de ella cambia. Deja de ser un paciente pasivo y se convierte en alguien que toma decisiones. Y ese tipo de persona no es rentable para quienes viven de la ignorancia y la dependencia. Recuerdo muy bien el caso de Rosa, una mujer de 67 años que llegó a consulta, con un cansancio que la consumía por dentro, un tono de piel apagado y un miedo enorme porque su madre había fallecido por un tumor agresivo. Su historia la llevaba cargando desde hacía años, como una sombra. Me dijo, no quiero esperar a que sea demasiado tarde. Su determinación era tan fuerte que comenzamos por lo más simple, lo que podía hacer desde casa sin medicamentos. Le expliqué que la inflamación silenciosa es uno de los factores más ignorados y que hay alimentos con la capacidad de apagar ese fuego interno. Cuando empezó a integrarlos, primero con desconfianza y luego con esperanza, su energía cambió de manera sorprendente. Su piel tomó un color distinto, su ánimo mejoró y su digestión era más ligera. Después de unos meses, sus análisis reflejaron algo que ella misma describió como recuperar la vida. Lo que quiero que entiendas es que estos cambios no ocurren por magia ni por un remedio milagroso. Suceden porque las moléculas correctas entran al cuerpo y ayudan a reparar partes que llevan años dañándose sin que lo notes. Y aquí es donde entran estas frutas que algunos no quieren que mencione. No porque sean peligrosas, sino porque funcionan. Funcionan al reducir radicales libres, al fortalecer el sistema inmunológico, al mejorar la oxigenación de tejidos y, sobre todo, al crear un ambiente en el cuerpo donde las células sanas tienen ventaja. Es justo lo contrario de lo que provoca la mala alimentación, el estrés constante o el exceso de azúcar que debilita tus defensas sin que te des cuenta. Pero aquí viene algo aún más importante. No todas las frutas tienen este efecto. Muchas son saludables.
pero pocas entran en la categoría de antioxidantes con impacto profundo. Algunas contienen moléculas que literalmente bloquean la formación de sustancias cancerígenas. Otras frenan la multiplicación de células defectuosas. Y otras tienen la capacidad de apagar vías inflamatorias que alimentan enfermedades silenciosas durante años. Lo impresionante es que estas frutas no están escondidas. No necesitas viajar miles de kilómetros ni pagar precios absurdos. Están en mercados locales, en fruterías comunes, en la despensa de familias que sin saberlo se han protegido por generaciones. Sé que este tema causa controversia porque la palabra cáncer sacude emociones profundas. Y es justamente por eso que la información correcta debe divulgarse con responsabilidad, pero también con valentía. Porque cada persona merece saber qué puede hacer hoy, ahora mismo, sin necesidad de esperar a una receta médica o un diagnóstico, para empezar a crear un entorno más favorable para su cuerpo. Y si hay frutas capaces de ayudar, aunque sea un poco, entonces es injusto que no se mencionen por miedo a generar debate. Yo prefiero ser criticado antes que guardar silencio, porque he visto cómo pequeños cambios pueden marcar la diferencia en el bienestar de alguien que vive con miedo. Y antes de revelarte cuáles son estas frutas específicas, quiero que sigas conmigo hasta el final porque hay una en particular que ha sido tema de estudio en laboratorios reconocidos por su impacto en células anormales. Es la más poderosa de todas y es también la que más controversia genera. Algunos incluso me dijeron que hablar de ella abiertamente podría traerme problemas. Tal vez por eso estás viendo este video ahora mismo. Tal vez estás aquí, porque alguien te lo compartió con la esperanza de que encuentres una herramienta para ti o para alguien que amas. Lo único que te pido es que sigas escuchando, porque lo que vas a descubrir puede darte claridad, tranquilidad y, sobre todo, opciones reales para tu salud diaria. Cuando una persona escucha hablar de alimentos que ayudan a combatir el cáncer, muchos imaginan pastillas milagrosas o ingredientes exóticos difíciles de encontrar. Pero la realidad es muy distinta. Las primeras veces que mencioné que ciertas frutas pueden influir en la forma en que tus células responden al daño oxidativo, algunos colegas me miraron con una mezcla de sorpresa y preocupación. No porque fuera falso, sino porque sabían que esta información cambia la narrativa completa. Cambia la idea de que dependes exclusivamente de tratamientos externos. Cambia la forma en la que las personas entienden su capacidad de prevención. Y eso, aunque no lo creas, incomoda a más de uno. Pero la verdad no deja de ser verdad solo porque incomode. Charlie Decano siempre decía que el cuerpo humano está diseñado para sanar y que los alimentos adecuados funcionan como mensajes biológicos que activan esa capacidad natural. Cuando una fruta contiene compuestos que reducen la inflamación, protegen el ADN, frenan el crecimiento de células anormales o fortalecen el sistema inmune, no estamos hablando de magia, sino de bioquímica. Y lo más fascinante es que estos compuestos no son inventos recientes. Han estado ahí desde siempre, esperando que aprendiéramos a valorarlos. La primera fruta que quiero que entiendas profundamente es una que quizá tienes en tu cocina en este momento. Lo más impresionante de ella es su capacidad para neutralizar radicales libres, esos pequeños enemigos que dañan tus células como si fueran diminutos fragmentos que golpean tu ADN una y otra vez. Cuando este daño se acumula, aumentan los riesgos de que una célula pierda el control, muto empiece a comportarse de forma irregular. Sin embargo, esta fruta aporta antioxidantes tan poderosos que actúan como un escudo interno. He visto a personas mayores que, al incorporarla con constancia, notan cambios en su energía, en su estado de ánimo e incluso en la apariencia de su piel. Porque cuando tu cuerpo tiene menos inflamación, todo en ti mejora. Rosa, la mujer de 67 años que te mencioné antes, fue una de esas personas que descubrió este efecto por sí misma. Ella empezó a incluir esta fruta todos los días en su desayuno y lo que al principio hizo por miedo, lo terminó haciendo por convicción. Le encantaba contarme cómo se sentía más ligera, más despierta y con más claridad mental. Y aunque nunca dije que esta fruta cura enfermedades por sí sola, sí le recordaba que su cuerpo ahora trabajaba con más herramientas que antes. Tanto así que cuando sus análisis mejoraron, su propia familia me llamó para decirme que parecía otra persona, más viva, más segura de sí misma, más presente en su día a día. Pero esta no es la única fruta con cualidades sorprendentes. Existe otra que muchas personas conocen, pero pocas aprovechan de la manera correcta. Lo que la hace especial es que contiene compuestos capaces de bloquear sustancias cancerígenas antes de que éstas dañen el ADN.
Es como si actuara desactivando amenazas antes de que se conviertan en un problema. Esta fruta ha sido estudiada extensamente en laboratorios y, aunque algunos prefieren mantener en silencio sus beneficios, yo he visto los resultados con mis propios ojos. Pacientes mayores que, al integrarla en su dieta, sienten más fuerza, mejor digestión y un sistema inmune más activo. Fue el caso de Manuel, un hombre de 72 años que había vivido con inflamación crónica durante años. Tenía el rostro cansado, sufría de molestias digestivas constantes y vivía con miedo porque su hermano había fallecido por un cáncer agresivo. Él me dijo: doctor, solo quiero sentirme seguro, hacer lo que esté en mis manos. Y eso fue suficiente para iniciar un enfoque natural complementario. Le expliqué que esta fruta no es una cura milagrosa, pero sí una herramienta poderosa que refuerza al cuerpo cuando más lo necesita. A los pocos meses, Manuel regresó con una sonrisa que hacía tiempo no veía en él. Su piel estaba más luminosa. Su energía había mejorado y sus análisis mostraban marcadores inflamatorios notablemente más bajos. Esa es la diferencia cuando un alimento trabaja a tu favor. Ahora quiero contarte algo que pocos médicos dicen abiertamente. No todas las frutas son beneficiosas para todos los objetivos. Algunas son muy ricas en azúcar y, aunque saludables para ciertas personas, pueden provocar inflamación y desbalances en quienes ya tienen procesos delicados en su cuerpo. Por eso, cuando hablamos de prevención natural y de fortalecer el cuerpo frente a células dañadas, importa mucho escoger las frutas correctas. Las poderosas no son las más exóticas ni las más caras, son las que, con constancia, generan un entorno que reduce el estrés oxidativo y mejora la reparación celular. Una de las más potentes tiene un color tan intenso que parece hecha especialmente para protegerte. Su pigmentación no es un capricho de la naturaleza, sino una señal de su contenido antioxidante. Y aquí viene lo más impresionante. Estudios muestran que sus compuestos no solo neutralizan radicales libres, sino que también pueden inducir a que células anormales mueran de forma natural. Un proceso que el cuerpo hace cuando funciona bien, pero que a veces pierde por exceso de inflamación. Cuando entendí esto por primera vez, supe que era información que las personas necesitaban escuchar porque les devuelve el control. Les permite hacer algo concreto desde casa, con un alimento accesible y delicioso. Y llegó el punto en el que hablar de esta fruta me causó ciertos problemas. Recibí mensajes advirtiéndome que fuera más cuidadoso con lo que decía en videos y charlas, que podía interpretarse mal, que era mejor evitar ciertos términos porque generaban controversia. Pero la verdad es que no estaba diciendo nada irresponsable, solo estaba compartiendo lo que la ciencia viene mostrando desde hace años. Y sobre todo estaba defendiendo el derecho que tienen las personas a conocer alternativas naturales que pueden ayudar a su cuerpo a estar más fuerte. Sé que este tema toca fibras sensibles, y que el miedo al cáncer es uno de los más profundos que existen. Por eso quiero que sigas escuchando, porque en la siguiente parte te hablaré de una fruta tan poderosa que ha sido llamada el enemigo del crecimiento tumoral en varios estudios, y es justo la que más personas intentaron que no mencionara. También te explicaré cómo integrarlas correctamente, cuánto consumir y por qué funcionan mejor juntas que aisladas. Cuando mencioné por primera vez la fruta de la que voy a hablarte ahora, no imaginé la reacción que provocaría. Algunas personas se acercaron para agradecerme, otras para pedirme que explicara más y unas pocas para advertirme que era mejor no hablar tan abiertamente de ella. Pero nunca entendí por qué tanta preocupación si lo que estoy compartiendo no es una promesa milagrosa ni una cura secreta, sino información respaldada por múltiples investigaciones que durante años han demostrado su impacto en la defensa natural del cuerpo. Quizá el problema es que cuando un alimento natural empieza a ganar notoriedad por su capacidad de proteger células, reducir inflamación o fortalecer el sistema inmune, muchas industrias sienten que su poder se les escapa de las manos. Y eso, por desgracia, incomoda a más de uno. Lo fascinante de esta fruta, que estoy a punto de revelarte, es que sus compuestos actúan de forma tan precisa que muchos investigadores la clasifican como una de las más potentes herramientas naturales de defensa celular. Tiene un efecto directo sobre los radicales libres, esas pequeñas moléculas inestables que golpean el ADN como si fueran martillos microscópicos. Cuando estas moléculas están fuera de control, las células comienzan a fallar, mutar o dividirse de manera anormal. Lo que esta fruta hace es algo parecido a desbloquear una alarma interna que le recuerda al cuerpo cómo desactivar el daño antes de que avance. Charlie Decano solía decir que el cuerpo no necesita
Milagros. Solo necesita que le quiten los obstáculos. Y cada vez que veía a un paciente incorporar esta fruta, entendía mejor esa frase. Recuerdo especialmente el caso de Beatriz, una mujer de 61 años que había vivido con miedo durante casi toda una década. Su madre había tenido cáncer y aquella sombra la perseguía como un fantasma silencioso. Cuando empezó a experimentar cansancio extremo, inflamación abdominal y dificultades para concentrarse, su ansiedad creció aún más. Ella buscaba alternativas naturales, algo que pudiera complementar los cuidados que ya tenía. Fue entonces cuando le hablé de esta fruta y de las investigaciones que la rodean. Le expliqué que no era una cura, pero sí una herramienta valiosa para crear un entorno más protector dentro de su cuerpo. Beatriz comenzó a consumirla con disciplina, casi con devoción. Y lo más impactante no fue solo lo que sintió en su energía o en su digestión, sino la calma mental que recuperó. Su miedo disminuyó porque por primera vez sentía que estaba haciendo algo real, concreto. No se trataba solo de fe, sino de entender cómo su propio cuerpo estaba trabajando a su favor. Sus análisis posteriores mostraron niveles de inflamación más bajos y un sistema inmune más estable. Ver ese brillo nuevo en su mirada fue lo que me confirmó, una vez más, que compartir esta información era un deber. Aunque a algunos no les gustara, la fruta en cuestión posee una mezcla excepcional de compuestos bioactivos que trabajan juntos para bloquear procesos celulares dañinos. Su color vibrante, su aroma intenso y su sabor ligeramente ácido no son simples características sensoriales, son señales químicas de su potencia antioxidante. En varios estudios han observado cómo sus moléculas ayudan a impulsar la apoptosis, un mecanismo natural que permite al cuerpo hacer desaparecer células que ya no deberían seguir en funcionamiento. Ese proceso ocurre todos los días dentro de ti, pero cuando el estrés oxidativo aumenta, se vuelve menos eficiente. Lo que esta fruta hace es ayudar a que ese mecanismo se mantenga funcionando como debe. Sin interrupciones. El problema es que, a medida que estas investigaciones avanzaron, también avanzaron los intentos por minimizar su impacto. De repente empezaron a circular artículos tratando de reducir sus beneficios, diciendo que eran exageraciones, que no había suficiente evidencia, que no había que confiar demasiado. Pero lo curioso es que esos mismos artículos estaban escritos por personas que jamás habían atendido pacientes, que jamás habían visto lo que puede ocurrir cuando un cuerpo se fortalece naturalmente, que jamás habían escuchado a personas como Beatriz contar cómo se sienten renacer. Es fácil escribir un análisis detrás de un escritorio, pero es muy distinto ver los cambios reales en la vida de alguien que solo buscaba un poco de esperanza. La razón por la que tantos evitaron hablar de ella, creo yo, es porque cuando las personas entienden que un alimento puede apoyar de manera tan profunda la protección celular, empiezan a reclamar más transparencia, empiezan a hacerse preguntas, empiezan a interesarse en lo natural antes que en lo procesado. Y eso, aunque parezca absurdo, preocupa a quienes lucran con la desinformación. Por eso cuando recibí aquel correo casi lleno de advertencias disfrazadas de cortesía, entendí que había tocado un punto sensible. Pero también me di cuenta de algo: si esa información pudiera ayudar aunque sea a una sola persona a sentirse más segura, valía absolutamente todo. Ahora, quiero que entiendas algo profundamente. Ninguna fruta, ninguna planta y ningún alimento por sí solo cura enfermedades, pero sí pueden cambiar el entorno en el que tus células viven. Pueden reducir la inflamación silenciosa que te roba energía sin que lo notes. Pueden desactivar radicales libres antes de que causen daño. Pueden ayudar a que el sistema inmune funcione con más claridad. Y pueden convertir tu cuerpo en un lugar menos favorable para células alteradas. Esa es la verdadera importancia. Eso es lo que algunos no quieren que sepas. La fruta más poderosa de la que te he hablado hoy es la granada. Sí, esa fruta llena de pequeños granos rojos que brillan como gemas. Esa fruta que muchos ignoran porque creen que es difícil de abrir o porque no saben cómo incluirla en la dieta. Es precisamente esa fruta la que ha demostrado en múltiples estudios tener un efecto profundo en la salud celular. Sus punicalaginas y sus antioxidantes no solo reducen la inflamación, sino que ayudan al cuerpo a neutralizar procesos dañinos antes de que se conviertan en problemas mayores. No por nada ha sido llamada en varios análisis el alimento enemigo del crecimiento celular anormal. Lo más sorprendente es que cuando las personas empiezan a integrarla,
Muchas sienten resultados en poco tiempo. Algunas experimentan mejoras en su digestión, otras en su energía, otras en su claridad mental. Y aunque estos efectos puedan parecer menores, son señales de algo más profundo. Tu cuerpo está respondiendo. Está trabajando mejor. Está recibiendo un impulso natural que lo fortalece desde adentro. Quiero que tengas algo muy claro para cerrar este tema. No necesitas cantidades exageradas ni rituales complejos. Lo que necesitas es constancia. La granada, junto con otras frutas ricas en antioxidantes como los arándanos o las moras, puede convertirse en una herramienta poderosa en tu rutina diaria. La prevención no es una carrera de velocidad, es un camino de constancia. Cada elección suma, cada pequeño gesto cuenta, y cada fruta que eliges con intención es una forma silenciosa de proteger tu salud. Si este mensaje llegó hasta ti, no fue por casualidad, fue porque tu cuerpo te está pidiendo una oportunidad para fortalecerse. Y ahora que sabes la verdad, nadie podrá quitarte ese conocimiento. Nadie podrá detenerte de hacer lo que es mejor para ti. Sigue cuidándote, sigue informándote y recuerda que tu salud es tuya, no de quienes intentan callar lo que te pertenece saber.